Saludos, mi nombre es Carlos José Rodríguez, estudiante de la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA, en la materia Programación 1. El día de hoy estaré haciendo una pequeña exposición correspondiente a la tarea número 3 o a la tarea final de conceptos del profesor Freddy. Entonces, empezaré hablando por lo que es un toolbox. Toolbox viene siendo una caja de herramientas, la cual tenemos en Windows Form o Visual Basic. Básicamente aquí tenemos todos los componentes visuales que nos permiten elaborar un formulario. También tenemos el Solution Explorer. Básicamente este nos sirve para entender cómo está organizado todo nuestro código y a la vez poder ubicarlo de manera más sencilla. Tenemos Properties Windows, que es una ventana que se utiliza para ver y cambiar las propiedades en el diseño y evento de los objetos seleccionados. Aquí podemos cambiar tanto como las letras, como el tamaño, color, etc. Aquí se le da diseño a lo que viene siendo el código, o mejor dicho, no el código, sino el formulario en Windows Form, usando Visual Basic. Entonces vamos a hablar de import. Import se utiliza para importar las diferentes clases que va a utilizar en su programa, ya que al importar una clase de forma estática será suficiente con invocar los métodos. Entonces tenemos aquí System, que es una función del lenguaje de programación incluida en la biblioteca Standard Serve para ejecutar subprocesos o comandos del sistema operativo. Tenemos Collections Generic, es una colección genérica útil cuando todos los elementos de la colección tienen el mismo tipo. Tenemos System Component Model, proporciona clases que se utilizan para implementar el comportamiento en tiempo de ejecución y en tiempo de diseño de componentes y controles. Tenemos System.io, proporciona métodos estáticos para la creación, copia, eliminación y movimiento y apertura de un solo archivo. System Data SQL Client son las que conforman el proveedor de datos. System Drawing es una clase abstracta que proporciona funcionalidad para las clases descendentes. Entonces, System.WindowsForm representa una ventana o cuadro de diálogo que forma la interfaz de usuario en una aplicación. Entonces, vamos a hablar de namespace. En informática, o como su traducción lo dice, es un espacio de nombre. Básicamente es un contenedor abstracto en el que un grupo de uno más identificadores únicos pueden existir. Class Program es una construcción que permite crear tipos personalizados propios mediante la agrupación de variables de otros tipos. Buttons o botones es de mucha utilidad, ya que a través de él se pueden dar órdenes, o sea que sirve como comando. Por eso la primera versión de Visual Basic se llamaba Command Button o botón de comando, porque se tomaba en consideración como un comando y ahora simplemente es button. Entonces, Groupbox. Groupbox es un marco alrededor de un grupo de controles con un título opcional. En el Groupbox podemos, por ejemplo, poner diferentes labels aquí. Le podemos dar diferente nombre y le podemos poner de título cualquier cosa que nosotros queramos. Entonces, lo que queda agrupado ahí, o básicamente esos labels, van a quedar dentro de ese grupo o caja agrupadora. Entonces ahí le damos el título que nosotros querramos. Entonces, label viene siendo un componente que se utiliza para mostrar texto, también el contenido de variables, campos o mensajes en la pantalla. Este control posee propiedades para cambiar la apariencia del texto. En la tabla encontrarás las propiedades que usa el control label o etiqueta
Permite cambiar el color de fondo de la etiqueta también. Eso se hace a través de Properties Windows. Como dijimos anteriormente, nosotros tenemos la opción de diseñar y cambiar sin número de cosas ahí. Entonces link label viene siendo como label, pero en este caso link label se utiliza como hyperlink, que te lleva, si tú le das un clic, tú le das la opción de que te lleve a otra ventana. Entonces para eso se utiliza el link label. Se puede utilizar para abrir un documento, y es un control que sirve para abrir una página web, un archivo Word, Excel, PDF, etcétera. Entonces, Mask Text Box básicamente se utiliza para distinguir si los datos que el usuario está especificando son apropiados o inapropiados. El Menu Strip utiliza muestra los comandos y las opciones de la aplicación agrupados por funcionalidad. Como aquí, File, Nuevo, Open, Save, Exit, Edit, View, Save, etc. Panel, entonces panel o panel se utilizan para la agrupación identificable de otros controles. Picture Box es lo que se utiliza para añadir fotografías o imágenes al formulario. De esta forma nosotros le damos un tamaño dentro del formulario de cómo nosotros querríamos de que se vea la foto y qué tanto espacio abarca. Entonces de esa manera ahí podemos añadir fotografías o imágenes, mejor dicho, a nuestro formulario. Progress Bar viene siendo la barra de proceso, o básicamente la típica barra de carga que nosotros vemos al momento de abrir un programa. Nos sale esta barra cuando está cargando, y sabemos que ya cuando llega a su fin es que el proceso de carga está completado. Text Box son cajas de texto en las cuales se pueden utilizar para mostrar un texto o para ingresar un texto. Timer. El timer es un componente que genera un evento a intervalos de tiempo definidos por el usuario, que es el programador. Open File Dialog es la ventana o diálogo que muestra el sistema operativo de Windows cuando desea seleccionar un archivo, modificando el texto de la etiqueta por ruta y texto de botón por seleccionar archivo. Entonces ahora vamos a hablar de Database. Database es una base de datos en una colección organizada de información estructurada o datos típicamente almacenados electrónicamente en un sistema de computadora. UseDatabase es un comando. Se utiliza para designar una base externa como base de datos actual. En otra palabra, la base a la cual se dirigirán las próximas consultas SQL en el proceso actual. Table son las tablas de base de datos que contienen todos sus datos. En esa tabla los datos se organizan como arreglo en formato de filas y columnas. Se parece mucho a lo que viene siendo Excel o una hoja de cálculo, y cada fila representa un registro único y cada columna un campo dentro del registro. Hablando de registro, vamos a hablar de lo que viene siendo registro. El registro es un tipo de dato estructurado formado por la unión de varios elementos bajo una misma estructura. Como tienen aquí la foto en pantalla, ahí se puede ver que tenemos un formulario de registro donde nos pide cierta información. Entonces básicamente viene siendo eso. Una vez ya registrado toda la información, eso se envía a una base de datos en donde se guarda la información y se tiene a mano en el momento de que sea necesario utilizar. Entonces, campo. Un campo vendría siendo una variable de cualquier tipo que se declara directamente en una clase o estructura. El dato. Un dato es un valor referente que percibe el computador por diferentes medios. Bueno, los datos representan la información que el programador manipula al momento de construir una solución. Entonces, en el desarrollo de un algoritmo esto viene siendo muy importante.
Entonces aquí también vamos a hablar de lo que viene siendo create database, que es un comando de SQL que permite crear una nueva base de datos externa. También create table, que se utiliza para crear una nueva tabla donde la información se almacena realmente. Entonces, select from where. Select significa seleccionar. From, desde. Y where es donde. Entonces, esa condición select indica que queremos visualizar qué registro o resultado desde un punto específico donde se obtienen los datos, básicamente en las tablas. Entonces, insert into values es una sentencia de SQL que añade datos a una tabla. La sentencia insert tiene el formato siguiente: insert into num tabla values. Entonces ahí nosotros le damos el valor, y esto lo que debe hacer es el mismo número de valores que de columnas, y cada valor debe tener un tipo de datos que coincida con el de su columna. Entonces SQL Client es el proveedor de datos Net Framework para SQL. Describe una colección de clases utilizadas para obtener acceso a una base de datos de SQL Server en espacio administrado. Entonces, SQL Adapter representa un conjunto de comandos de datos y una conexión de base de datos que se utilizan para llenar una data y actualizar una base de datos de SQL Server. El SQL Command representa un procedimiento almacenado o una instrucción. Esta se ejecuta en una base de datos y sirve para conectarse a una base de datos, ejecutar comandos y recuperar resultados. SQL Exception es una excepción que se lanza cuando hay algún problema en la cual la base de datos del programa básicamente saltan alguna alerta o error. Entonces, para eso se usa SQL Exception. Entonces, vamos a seguir. Ok, so server name. Server name especifica el nombre y el puerto que el servidor utiliza para identificarse. Add new data source. Esta básicamente es el nombre de fuente de datos o nombre de origen de datos. Representa todo lo que tiene que ver con una fuente de datos configurada por el usuario para tener acceso a una base de datos. Se debe de especificar el driver del motor de base de datos y los datos de conexión para que esto funcione. Entonces, show data source es una función de texto que devuelve el nombre de la aplicación, de base de datos o de tabla alias de una cuadrícula. Dataset. Se puede definir un dataset como una colección representando o representación de datos residentes en la memoria con un modelo de programación relacional o coherente, independientemente sea cual sea el origen de datos que contiene. Entonces, Data Grid View viene siendo un componente de Visual Studio C#. Se utiliza para mostrar datos en formato de tabla. Data Grid View reemplazó el componente anterior llamado Data Grid, ya que este es un elemento que proporciona una eficaz y flexible manera de presentar los datos en una tabla. Entonces, Connection String. Connection String es una cadena de conexión y básicamente un conjunto de claves y valores separados por punto y coma. Catalog o catálogo es el catálogo de un sistema de base de datos. No es más que una base de datos en sí misma, a veces llamada metabase o metabase. Los contenidos de dicha base de datos son llamados metadatos. Y la función principal de este catálogo es almacenar los esquemas de las bases de datos que el sistema mantiene. Entonces, Test Connection sirve para la conexión con la base de datos. Message Box Show es el método que permite mostrar un cuadro de mensaje que puede contener texto, botones y símbolos que informan e instruyen al usuario. Message Box Buttons Test No funciona para
mostrar un mensaje preguntándole una acción al usuario. Message Box Icon funciona para mostrar información en una ventana emergente de forma de alerta. Dialog Result Yes se utiliza para confirmar si el usuario aceptó o canceló el cuadro del diálogo. Try Catch Return permite manejar errores de tiempo de ejecución. Bueno, literalmente permite intentar, ya que dice try, ejecutar código y atrapar catch, errores que puedan ocurrir en él. Enable Start Stop. Enable es una propiedad para habilitar y deshabilitar controles. Un control deshabilitado aparece atenuado, mientras que un control habilitado aparece de la forma habitual. Además, si un control contiene un mapa de bits, el mapa de bits aparece atenuado cuando el control está atenuado. Start es un método especial que invoca a run y devuelve inmediatamente el control a la tarea que lo ha llamado. Entonces, stop viene siendo interrumpir un subproceso en suspensión. Entonces, diferencia entre application exit y disclose. Entonces, disclose llamará el método form close de la forma actual. Cuando se cierre un formulario, todos los recursos creados dentro del objetivo, dentro de los objetos, se cierran y formulan, y el formulario se elimina. Siempre que se cierre el formulario de inicio de su programa, toda la aplicación deberá cerrarse automáticamente, incluido el cierre de todos los demás formularios abiertos en el mismo proyecto. De lo contrario, simplemente cerrará el formulario actual. Application.exit informa todas las bombas de mensaje que deben terminar y luego cierra todas las ventanas de la aplicación después que los mensajes hayan sido procesados, por lo que le da a su formulario la posibilidad de ejecutar su código de limpieza. En un programa de subproceso múltiple application, en este caso, deben tomar medidas para eliminar sus otros hilos, ya sea una función principal o en evento de onClose de su formulario principal. La diferencia es que una le da tiempo a que el código limpie y la otra simplemente cierra todo en un 2x3. Splash. El splash es una imagen, un screen que se muestra en una pantalla normalmente centrada mientras que se espera que la aplicación arranque. De esta forma, nada más dar a arrancar a la aplicación, ya vemos algo en la pantalla y sabemos que la aplicación está arrancando. Así no quedamos con la incertidumbre de que si el programa abrió o no, sino que el splash se ejecuta mientras el programa va cargando, entonces ahí sabemos que ya el programa está corriendo. Entonces, un login. En el login los usuarios utilizan una interfaz de usuario para acceder a los sistemas. El proceso de identificación es conocido como identificación de usuario o acceso del usuario al sistema. El login no es nada más ni nada menos de que lo que nosotros vemos cuando vamos a iniciar sesión, tanto en las redes sociales, cuando vamos a iniciar sesión a nuestro servidor, dígase ya en el trabajo, que nos da acceso a la información que manejamos en nuestra empresa. Sucesivamente, ese es el login. Entonces, el menú de interfaz de usuario y básicamente consulta, mantenimiento, ayuda, reporte, mensaje o alerta. El menú de interfaz de usuario básicamente es el medio con el que el usuario puede comunicarse con una máquina. Ahí es donde vemos las diferentes opciones que tenemos en nuestro programa. Entonces ahí podemos interactuar entre las diferentes opciones. Entonces ya lo que viene siendo consulta, mantenimiento, ayuda, reporte, mensaje o alerta, o acerca de eso, las diferentes opciones que tenemos una vez creado nuestro menú. Entonces ahí también tenemos o manejamos o tenemos la información a la mano del programa. Eso fue todo de mi parte, Carlos Rodríguez. Pasamos el resto del día.